Entiendo que estoy de acuerdo que estoy grabando. Ya, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén bien. Estamos en esta cuarta sesión ya, ¿cierto? Del taller de ecología que realizamos desde Librería en el Blanco, gracias al proyecto financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura Convocatoria 2022. ¿Ya? Así que estamos con Sadi y con Omar, quienes van a dirigir esta sesión. Les doy la palabra entonces para que puedan comenzar. Ya, chiquillos. Bueno, hola a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente al cuarto módulo de este ciclo de talleres de ecología. Mi nombre es Sadi Jorquera, trabajadora social de profesión y también activista y vocera de Libres de Alta Tensión, organización de Limache. Y me acompaña Omar Cataldo, también geógrafo de profesión y también parte del activismo medioambiental de Limache. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con nuestro cuarto módulo. Vamos a compartir pantalla al tiro. Eh, Esta es la cuarta sesión que empezamos como al principio, lo vimos como un triángulo a la inversa, ¿no? Como lo más macro hasta lo más micro, también desde las experiencias, que esa es la idea. Así que empecemos. Bueno, súper. Se ve en pantalla completa, ¿verdad? Ya, Genial. gracias. Vamos. Como les decía, este es nuestro penúltimo módulo, es el cuarto módulo de este ciclo de conversación y formación también de ecología política, y lo pusimos conflictos socioambientales en la región de Valparaíso, entendiendo un poco que la región de Valparaíso también se caracteriza o se mal caracteriza por ser una potencial zona de sacrificio, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Sensibilizar respecto a las experiencias de la zona de sacrificio en la región de Valparaíso. Yo me imagino, y en realidad ustedes dicen zona de sacrificio y se imaginan muchos territorios en realidad que han estado en boga el último tiempo a propósito de la depredación también económica. ¿Ya? Así que vamos a... son dos puntos que vamos a hacer y lo redondeamos en preguntas, ya que se entiende por zona de sacrificio y qué zona de sacrificio existe en tu territorio. Esta actividad un poquito, también es un poco de conversación. Entiendo un poquito, en realidad, no sé, Isra, César, María Isabel, hay un poco qué es lo que conocen sobre el concepto de zona de sacrificio o o cómo lo a quién se lo entregan o en realidad a quién lo abogan también, abocan también cuando se habla de eso. Es un concepto que he trabajado incluso con mis estudiantes este tema, porque me ha parecido que es bien potente, porque en estas nuevas asignaturas que hay en ciencia, bueno, y en otras disciplinas, que se dan particularmente como en tercero y cuarto medio, se dan las chances de poder abordar estos conceptos que son bien complejos, que abarcan como los aspectos naturales, sociales, económicos, históricos de un territorio, y lo que he visto que a los estudiantes, a muchos les hace sentido, como a otros tampoco les hace sentido y recién lo conocen. Y entiendo yo que una zona de sacrificio es un lugar en donde ha habido una decisión política generalmente para instalar industrias altamente contaminantes, que adyacentes muchas veces a zonas naturales importantes o a poblaciones humanas. Y en esas zonas de sacrificio, además de todo ese trabajo industrial, se van desencadenando una serie de procesos sociales de degradación del tejido social, de degradación de las condiciones de salud, medioambientales, etc. Entonces, como se escuchaba por ahí que se hacía la analogía con Chernobyl, de que los Chernobyl en distintos países, en Chile, son lugares, ¿no es cierto?, de despojo, de destrucción y de olvido también. Podría como consignarlo desde esas aristas. Bacán. Y acá en Illapel, bueno, si bien en la zona del Choapa no está como dentro de los mapas de las zonas de sacrificio icónicas, yo creería de que de cierta medida se configura ese escenario de zonas de sacrificio, particularmente con el tema de los pasivos ambientales, los relaves específicamente. Particularmente Illapel, donde yo estoy aquí hablando en este rato,
según los datos mismos del CERNAGEONIM, es una de las comunas que congrega mayor cantidad de pasivos ambientales, particularmente estos pasivos ambientales que vienen abandonados hace décadas y que no han tenido ni nunca un tratamiento de estabilización o de protocolos de monitoreo. A lo que se suma los pasivos ambientales derivados de la megaminería que se desarrolla desde hace décadas aquí en el sector. Entonces hay pasivos históricos y pasivos modernos en el fondo que tienen cierto monitoreo, pero que en suma dejan un territorio lleno de escoria de todo tipo y materiales. De hecho, yo vivo al frente de un pasivo ambiental, de un relave que, por ejemplo, en verano, me acuerdo cuando era pequeño, cuando eso no estaba con vegetación, porque ahora se estabilizó naturalmente, venían los vientos de verano y el polvo tóxico volaba por el techo de la casa, plomo y todas esas cuestiones. Entonces, este concepto que ustedes proponen hoy día me pega bien fuerte porque lo miro por la ventana. Claro. Sí. Gracias, César. Oye, Oye, está César. llegando Rubén y Ya. Paulina Zamora también. Así que le César, damos la ahí, bienvenida. mientras se incorporan los chiquillos, yo solamente quería preguntarte un poco si quizás nos puedes compartir un poco, si se puede solamente, como las reflexiones que han tenido con tus alumnos. Sí, creo que interesante saber qué piensan los chicos al respecto. Como les decía, he tenido de las dos partes. O sea, por ejemplo, hay estudiantes que no conocían este concepto, ni tampoco lo asociaban a la validad que tenían en su entorno próximo. O sea, darle un nombre a lo que ellos veían les parecía algo nuevo y despertaba cierto asombro, como incluso también apatía. Sin embargo, también habían grupos de estudiantes que particularmente tenían familiares que se habían visto afectados por estas zonas de sacrificio. Me acuerdo cuando trabajaba en Copiapó, tenía una alumna que tenía familiares en Huasco. Entonces, para ella, esta idea de zona de sacrificio no era ajena, no era un concepto ajeno, y cuando lo trabajamos en clase, despertó en ella varias pasiones, y de hecho, pasó de ser una estudiante bastante tímida a una estudiante que aportaba mucho en las clases, debido a que le hacía mucho sentido y resonancia este término en función de las historias de vida que les compartían sus familiares. El raya para la suma, yo creo que es un concepto que hay que introducir dentro del currículum, yo creo que se da el espacio para eso. Afortunadamente existe también la evidencia científica que da cuenta de esta situación, que no es simplemente un concepto artificial, sino que está todos los datos de distintas fuentes que te permite trabajarlo con los chicos en la sala. Sobre todo apostando un poco al desarrollo del currículum en ciencia, que es trabajar con evidencia, contrastar fuentes, tipo que existe esa información que te permite llevar esta problemática al aula. Eso podría comentar. Perfecto, César, muchas gracias por la experiencia. Saludamos a Rubén y también a Isabel que se incorporaron. Paulina, perdón. Qué bueno volverles a ver también, aunque sea de forma remota. Hola, Rubén. Bueno, en realidad, como hacerle una introducción de lo que estábamos haciendo, este es nuestro penúltimo módulo, el cuarto módulo de este ciclo de taller, y estamos en conflictos socioambientales en la región de Valparaíso. Lo configuramos de esa manera, en realidad como que hicimos un poco más amplio al principio, un poco para contribuir, nivelar, discutir respecto a conceptos básicos. Posteriormente analizar, contextualizar la evolución de la lucha medioambiental frente a la institucionalidad, y después lo fuimos decantando también como a la entrega de herramientas y también conocer un poquito la experiencia territorial de cada uno de ustedes que están presentes. Y entonces pasamos a esta actividad que lo reducimos en dos preguntas: ¿qué es lo que entienden por zona de sacrificio y qué zona de sacrificio existen en su territorio? En realidad creo que el César nos estaba comentando un poco también su realidad y también la experiencia. Entiendo que hay hartos profes igual acá, y que estaba expresando su experiencia en cuanto a
cómo lo veían los niños, las niñas, los adolescentes que le estaban impartiendo, estaba impartiendo clase, y en realidad es bastante nutricio también la experiencia de poder conversar y discutir estos conceptos que son tan urgentes de comprenderlo en un ciclo evolutivo de los chiquillos, donde en realidad empiezan a descubrir cosas, y empiezan a cuestionarse cosas. Gran trabajo ahí lo del César también, unificar un poco la docencia con también la concientización socioambiental. Entonces pasamos a alguien más que quisiera mencionar qué es lo que entienden por zona de sacrificio. María Isabel, Paulina, Rubén, Isra. Yo igual tengo una experiencia pedagógica, sobre todo con los chicos más chicos, puede ser, digamos, del ciclo. Yo hago también clase de historia del plan común en octavo, y ahí tenemos una unidad que es de región y desarrollo. Entonces, dentro de ese contenido hemos al menos así como rozado el concepto de zona de sacrificio. Yo la verdad no lo he tomado así derechamente, no tengo un conocimiento tan, o sea, lo comprendo cómo se le utiliza en la jerga, pero ahí yo también les quería preguntar a ustedes si es que este es un concepto que tiene algún trabajo así en técnico, teórico o más o menos científico, o si es solamente un concepto, digamos, político. Ya como, no sé, cuando se habla de los guetos verticales, por ejemplo. Ya, no es una forma peyorativa de decirlo, sino que para saber cuál es su naturaleza y si hay algún símil también en la jerga más técnica, eh, porque yo siento que, claro, políticamente pega fuerte. El César también hablaba de que se les llama como los Chernobyl, que yo creo que puede hacer más sentido, porque cuando uno habla de zona de sacrificio también puede como ampliar un poquito más, creo yo, no solamente como lo ha definido el César, como un lugar donde hay una decisión política de hacer, digamos, esto, de instalar industria contaminante y todo lo demás, sino que yo creo que podríamos extenderlo y decir que en realidad cualquier lugar donde no existe un desarrollo sostenible está siendo sacrificado, ¿no es cierto? Independiente de lo visible o del daño inmediato de esa contaminación que se produzca, sino que también los efectos que puedan existir en el mediano y en el largo plazo, en el erosionamiento tanto del bienestar de las personas, de su calidad de vida, como de, digamos, del ecosistema en sí, po. Em, ¿Y por qué lo planteo? Porque cuando yo lo veía con los chiquillos, claro, yo pensando en esta idea como lo planteaba César, ¿no es cierto?, de esta industria altamente contaminante, como ocurre acá en la zona central de Quintero, Puchuncaví, Ventana, que me imagino que ahí los chiquillos van a profundizar sobre esa experiencia. eh, Cuando yo hablaba con los niños, salían cosas como que a ellos les hacía sentido en su propia dimensión y como su, digamos, rango de análisis, que es mucho más local al espacio que ellos observan. Entonces, cuando ellos hablan de, no sé, pues cuando a un lugar donde antes había un bosque para ir a, digamos, a pasear, o incluso una explanada para jugar una pichanga así, y de repente aparece ahí un supermercado o digamos, un edificio de departamento. Hay una zona que antes podía tener un uso más colectivo, o donde existía aunque sea un pequeño ecosistema, que se perdió, ¿no es cierto? Y qué es lo que ocurre también en una mayor escala, podríamos decir, acá en las dunas, ¿no es cierto?, de Quintero, perdón, de Reñaca, y en donde, claro, pues ese ecosistema, uno puede decir, a lo mejor eso no va a producir un daño así severo a la comunidad como en estas otras zonas de Ventana, ¿no es cierto? Pero sí hay un sacrificio ahí, pues, creo yo. Un lugar que se perdió, pues, que no se va a recuperar, que la actividad que se decidió instalar ahí va a ser imposible que ese lugar, digamos, siga existiendo, que siga ahí existiendo un ecosistema natural. Entonces, observaban eso los chiquillos, digamos, en las clases, como que lo aterrizaban en una dimensión quizá un poco más, entre comillas, soft, pero que también a ellos les hacía sentido, como lo que podían observar. Sí,
Respecto al tema de la consulta que haces tú, como de dónde proviene o cuál es la idea fuerza de la zona de sacrificio, lo que yo entiendo es que es un concepto que acuña una ONG que se llama Oceana. En Ya. el fondo esto proviene del mundo como medio académico, científico, pero también activista. En el fondo tiene como ese origen y claro, o sea, como tal, es un concepto político, porque también es un concepto poderoso, que lo hablábamos la otra vez, por ejemplo, con los derechos de la naturaleza, que le hace sentido a un grupo como los pueblos originarios. En este caso, la zona de sacrificio hizo mucho, ha hecho mucho sentido a mucha gente, ¿cierto? Como ustedes, por ejemplo, que lo han utilizado en sus currículum, eso habla de un concepto que viene desde un mundo, que tiene una intencionalidad política. Y como tal, como lo define Oceana cuando parte con este concepto, que muy bien lo describe César, son por lo menos tres elementos, que son comunidades vulnerables, una intencionalidad del Estado y en el fondo, sobresaturación de contaminación en ese espacio. Eso es o por lo menos los elementos como elementales, principales de lo que se entiende como zona de sacrificio, y ahí acuñan las tres, o cuatro, que son Huasco, el otro es Arauco, me parece, en el sur, en Biobío, bueno, Coronel, Huasco y Quintero Puchuncaví, me parece que hay otras más, pero en definitiva se acuña para esos espacios que están totalmente contaminados, que están también en la zona costera, también se da esa coincidencia, porque también Oceana es una ONG que estaba muy ligada al tema de la biología marina, entonces también en el fondo poniendo en relieve la importancia de la ecología costera, en el fondo también se centran en esos espacios. Finalmente el concepto se difundió, ¿cierto? Un montón y lo terminamos utilizando en un montón de otros conflictos. Y lo otro que tiene interesante, que yo en su momento igual lo estudié, cuando estudié geografía, era la multiescalaridad del concepto, que es un poco lo que tú también señalas y cómo esto después al final se puede utilizar para barrios chicos, ¿cierto? Como también para escalas globales, finalmente. Eh, por ejemplo, nosotros en Limache tenemos el caso de la termoeléctrica, ¿cierto? Y nosotros decíamos que no queríamos ser una zona de sacrificio, ¿cierto? Pero si lo veíamos a una escala mayor, la termoeléctrica se estaba conectando a una carretera eléctrica que unía Santiago o Tiltil con Copiapó. Entonces veíamos que teníamos como tres regiones que cruzaban esta carretera eléctrica, que también estaban en una situación de sacrificio por la potencial construcción de otras centrales que se conectaron en ese paso y que en el fondo fueran destruyendo los ecosistemas en todo ese trayecto. Entonces, el concepto es muy multiescalar y eso también es muy interesante, ¿cierto? Yo he escuchado también en algunos casos que se habla, por ejemplo, de Valparaíso como una región de sacrificio, y ahí también el concepto va variando, pero eso es un poco lo que es como lo que se ha estudiado respecto al concepto, lo que podría decir. Lo otro que es importante también señalar es que es un concepto también que tiene una carga de clase muy fuerte, porque en el fondo es como, ¿por qué no construyen las industrias en Las Condes, por ejemplo? ¿Por qué no construyen las industrias en Vitacura? Porque se entiende que lo demás es de sacrificio. En el fondo es como también está esa carga detrás, que es importante. Y lo último que yo he también estudiado y que he conocido del concepto es que algunos estudian ya como el concepto simbólico del sacrificio como algo casi teológico. También se da un poco ese ámbito de cómo es como casi un ritual, ya también hablar de zona de sacrificio. Entonces, en ese sentido el concepto es bastante amplio, es bastante dúctil, Dúctil. y yo he escuchado a gente que incluso hasta claro, por proyectos de plantas de tratamiento de agua hablan de que van a hacer. Entonces, el concepto ya se ha generalizado. Yo incluso lo he escuchado ya que lo ocupan en Argentina, algunos compañeros, entonces ya está posicionado ya a nivel socioambiental. Y que también yo creo que la toma del sentido o el del concepto zona de sacrificio, desde mi postura política, yo creo que es un concepto puramente político.
¿ya? Que va en contradicción también con la dignidad y la valoración de los ecosistemas y de los derechos humanos. Donde existe zona de sacrificio no puede existir cobertura de los derechos humanos, es contradictorio. Es por eso también que, bueno, lo que decía un poco también el Omar, ¿no? Como de que esta situación es completamente de clase, porque aparte también donde están las termoeléctricas no es necesariamente donde pagan los impuestos de estas mismas empresas, o si es que las tienen esa residencia, la residencia de la empresa misma, claramente hay una reducción de impuestos, por tanto también no hay una retribución de la empresa por también la depredación que están realizando. Y por otra parte, yo creo que hay que tenerlo en consideración, a pesar de que el concepto que decía el Omar, como 3 factores o 3 puntos centrales, igual creo que no hay que olvidar que en realidad cruza por millones de otras cosas, ¿no? Como en realidad creo que podemos abogar o podemos discutir el concepto de zona de sacrificio desde un paradigma social, desde un paradigma político, desde un paradigma incluso ecológico, pero también desde la planificación urbana, ¿cierto? En realidad cruza en todas las trincheras donde pudiésemos posicionarnos al momento de hablar de zona de sacrificio. ¿Ya? Y que también es muy moldeable. Yo por lo general lo que he tenido experiencia también durante estos años es que en realidad la gente va acuñando conceptos y les va tomando el sentido, pero también en relación a su realidad, en lo que ven. Por eso, por ejemplo, se habla de que, no sé, una central de saneamiento de aguas, por ejemplo, que es acá por lo menos en Limache, en Olmué, lo tiran al cauce del Estero, lo consideran como zona de sacrificio, a pesar de que pueda haber reparos, a pesar de que pueda haber alguna contradicción, incluso errores, si es que lo hablamos desde lo académico, la gente lo está tomando y le está tomando el sentido también, y le está tomando el peso a estos conceptos que muchas veces, sí, en realidad no entendían, no les interesaban, y que nos ha costado también mucho a los movimientos sociales poder integrarlo en la ciudadanía. Creo que también siempre va a ser moldeable este concepto a gran escala, de forma académica, pudiese ser de que la movilización, la ciudadanía organizada esté en un error, pero creo que es un gran avance ya a empezar a hablar de estos conceptos académicos desde la ciudadanía y desde la comprensión de la misma gente. Hay que igual como ir como moldeando y ser flexibles también en torno a qué es lo que entendemos también. Bueno, claramente este taller va desde una formación política, ecológica, ¿cierto? Y que en realidad hay un concepto base, pero también es importante y también es bastante enriquecedor poder entender qué es lo que entendemos todas y todos en realidad para tener un concepto unificado, ¿ya? Por eso quisiera escuchar a Paulina, a María Isabel, a Rubén, a ver si es que tenemos similitudes de entendimiento del concepto. Paulina, por ahí. Sí, bueno, estaba escuchándolos porque en sí nunca me había puesto como a teorizar sobre el concepto, sino que era como verlo ya como que yo como que entendía que lo que era una zona de sacrificio. Y también como decía Israel, creo, que de que uno o los niños lo extendían a más cosas, a cosas quizás como a lugares como cotidianos que después iban cambiando con el tiempo. Claro, a mí también me pasaba eso y también justamente pensaba en el tema del campo de las dunas de ahí de Concón, el tema de los pequeños y todo eso, pero claro, es un poco más complejo en el sentido de eso de los derechos humanos, de que es un lugar en el que no existen los derechos humanos, claro, ahí tiene está compuesto de más asuntos, pues es un poco más grande que llegue no sé, una inmobiliaria, ya porque eso se ve como, entre comillas, progreso, pero una zona de sacrificio, claro, es algo como mucho más, ¿cómo se podría decir? Complejo, en el sentido de que abarca muchas más variables. Y también que me imagino que se puede agregar que sería difícil recuperar ese espacio también.
tanto para que habiten personas como también para que vuelva a prosperar flora y fauna. Eso también quizás podría ser como una característica. O al menos yo, por ejemplo, viendo ahí en Ventanas, si bien igual prospera, porque no sé, la flora y la fauna tiene como una fuerza inmensa, bueno, igual pasa ahí en vehículo y ven en ese como riachuelo o río, un caudal pequeñito que hay al lado, que andan garzas o avesitas, a pesar de que se ve un agua así, pero terrible, contaminada, sucia, igual andan las avesitas y todo. E incluso se ven rapaces a veces pasando, como entre los cables. De todas maneras, creo que nunca va a volver a ser lo que era un territorio así, es muy difícil de recuperar. Y también por eso lo pensaba, por ejemplo, en las dunas, o acá mismo, un poco más arriba, que está el Cancán, que está ahí en disputa ese territorio con las inmobiliarias, y si es que la inmobiliaria comienza a trabajar más o sea, avanzar más de lo que ya ha avanzado, sería irrecuperable el tema de las palmas que hay ahí. Entonces, lo veo como eso, como es un sacrificio, o sea, como que se pierde esa zona en pos de bueno, energía, es como un pacto donde la vida pierde, básicamente. Como que el progreso hace ese pacto con la vida en pos de, no sé, dinero, energía, o lo que quieran pactar los poderosos. Entonces, claro, tiene otras variables que considerar también, no es un concepto tan sencillo, pero finalmente, como veían los niños, sí, todo es un sacrificio, a mayor o menor escala quizás, pero como concepto político ahora lo entiendo mucho, mucho mejor. Gracias, Paulina. Ya. Es bien interesante lo que dices, en verdad. Sí. Sí, quizás ante eso yo lo que puedo decir que sí, o sea, comulgo contigo de que, claro, hay como un daño irreversible al ecosistema o al sistema humano que habita ahí, pero también, no sé, por ejemplo, cuando uno también ve los ríos secos, ¿cierto? En la región, nuestra región, también pues, uno puede decir que este río fue sacrificado, ¿cierto? Porque, no sé, por extracciones ilegales, robo de agua, ¿cierto? El sacrificio de un río, pero eh, siempre cuando se habla de un río, por lo menos, se habla de la memoria del agua, que el río tiene memoria, ¿sí? Que si en algún momento se instala una casa encima del río, o una inmobiliaria, o una agrícola, en algún momento el río va a volver a pasar y probablemente se lleve todo eso, pero en el fondo es como, claro, se acaba, ¿cierto? Como tú dices, cuando se sacrifica algo, en el fondo se mata, ¿cierto? Algo, pero eso en alguna parte queda alojado, todavía creo que continúa en la memoria de la gente, en la memoria de los pueblos, o también puede volver en algún momento, como que eso también es algo que yo aprendí, por lo menos también entendiendo la misma dinámica de los ecosistemas. Que la memoria natural igual existe, de alguna forma. Entonces, creo que ahí también el sacrificio versus memoria es como algo que también es relevante como de nunca olvidarse, de que igual los ecosistemas en algún momento recuperan también lo que en algún momento fue suyo. Oye, ahí en esa que dice Paulina, yo creo que se acerca a esta dimensión como teológica que tú decías, Omar, del concepto, porque es como esa idea de la religión, pues, ¿no es cierto? De que uno sacrifica algo valioso para uno o para una comunidad por el favor del Dios o de los dioses. Claro. Y en este caso,
claro, pues está el sacrificio de algo valioso para la comunidad como lo es el ecosistema, ¿no es cierto? En función, o en este caso en favor de este modelo económico, ¿no es cierto? En favor de, quizás para obtener ese favor, ¿no es cierto? Que por lo general son las promesas, digamos, de empleabilidad, ¿no es cierto? De ese tipo de cosas que aseguran, ¿no es cierto?, la instalación de, o entre comillas aseguran, o prometen, digamos, la instalación de una industria, de un proyecto inmobiliario, de una planta energética, etcétera, etcétera. Y ahí es curioso porque, bueno, ocurre que como comunidades, bueno, yo creo que desde esa dimensión quizá el concepto tiene más bien un valor, si bien como un valor más bien como sentimental, podríamos decir, pero yo creo que hace mucho, puede hacer mucho sentido, digamos, por lo mismo como en el sentido común de la gente, porque de verdad es una idea muy potente esa, de decir, bueno, ¿realmente nosotros queremos hacer este sacrificio o alguien nos está convenciendo de que es bueno hacerlo? ¿No es cierto? Y ahí es donde se dan las contradicciones de las cosas, pues, ¿no es cierto? Porque em, la gente muchas veces efectivamente tiene un problema concreto de, no sé, pues, de que no tiene trabajo o que busca una mejor proyección laboral para ellos, incluso para los hijos, y tienden a, digamos, a preferir hacer estos sacrificios, ¿no es cierto? A veces con la venia de las mismas comunidades que ven ahí posibilidades de una vida mejor. Entonces, también por ese lado tiene sentido, creo yo, es un sentido que se le puede dar. Ujú. Sí. Sí, sí, gracias, Isra. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo respecto a las preguntas propuestas? María Ahí. Isabel, Rubén, ¿alguna reflexión que le haya nacido? No, bueno, me parece, comparto mucho lo que hemos comentado, sobre todo el manejo de este término, porque es un intercambio cuando se vende la idea de un bienestar a cambio de un espacio. Es bastante complicado cuando no se tiene conciencia, ¿no? Hay gente que ha defendido los espacios, y aunque el progreso que se muestra es extraordinario, no ha permitido que se construyan empresas, fábricas, edificios, y se han conservado los espacios. Ujú. Pero yo creo que cuando entramos en conciencia y la comunidad tiene claridad y puede evaluar qué va a entregar, y es algo que jamás va a recuperar, y de lo cual muchas veces no termina beneficiándose, sino más bien termina acarreando con problemas que ese supuesto avance va a traer. Ujú. Yo escuchaba una noticia, por ejemplo, en el caso de Santiago, las temperaturas son altas, ¿no? Muy altas. ¿Por qué? Porque no hay vegetación, no hay árboles. Ujú. Pero si vamos a las zonas altas, ellos han cuidado, no han sacrificado ningún árbol. Uno va, por ejemplo, a Vitacura, esas zonas, y son zonas muy verdes, ¿ve? Y por supuesto que las temperaturas allí son bajas. Mientras en Santiago la gente se asa, por allá la gente está disfrutando de eso. Entonces, pero qué bueno que este término se está conociendo, y comparto lo que decía uno de ustedes, que no solamente se está utilizando en Chile, sino que ya este término se maneja en otros países. Y así que bueno, me agrada mucho entrar en esa onda de la conciencia y de poder también ya compartir este conocimiento que me están brindando por acá. Ujú. Gracias. Rubén, entiendo que tú eres de Chiloé. Sí.
¿Y hay algún conflicto que hayas visto por ahí en Chiloé? Porque entiendo que igual está como bien conflictivo por allá en la extracción de creo que de un hongo para poder llevarse el agua de Chiloé. Entiendo que ahí están esos, como también los vertederos Sí, ilegales. No sé si has tenido sí, conocimiento de alguno. yo creo que Chiloé está en esa zona roja por todos los flancos. Ujú. Se está luchando mucho en función también de, de los espacios, el tema de la tala, la venta de los terrenos. O sea, es impresionante todo el escenario de lucha que se tiene en función de conservar eh, el bienestar de la isla. Así que sí, es muy, muy, muy complicado y bueno, también hay gente que está defendiendo arduamente la conservación de los espacios. Ujú. Súper, súper. Sí, de eso nos hemos ¿No? Por enterado ejemplo, también. los humedales se han ganado reconocimiento y algunos ya van a ser intocables, o sea, van a permanecer allí Bacán. gracias a la lucha de la gente, sí. El Genial. Pompón también se está trabajando con eso y así muchas otras luchas Ujú. desde esta perspectiva que se están dando y lo importante es que se están ganando. La gente está apoyándolas porque está entrando en esa conciencia. Ujú, Les hace el sentido igual de defender en donde viven también. claro, así Ujú. es. Ujú. Súper, súper. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias. María Isabel, ahí si quieres comentar algo para poder avanzar. Ya sí, la verdad lo comparto harto más que nada lo que decían los otros compañeros del taller, sobre todo los colegas profe. Bueno, personalmente tampoco lo he trabajado, pero por supuesto extrayendo de aquí se puede hacer en algún futuro y con mucha más base además, y entendiendo mejor los conceptos. Bueno, creo que igual es una palabra súper fuerte realmente ahora si realmente lo concientizamos de en donde realmente ya no hay reparo en el daño que se ha hecho. Es súper choqueante realmente. Ujú. Bueno, aquí en la quinta región hay un montón, sobre todo en el Valle de la Concagua. Está Catemo, como decíamos, las Vizcachitas de Putaendo. Bueno, por su parte, Panquehue, no sé, no es tan conocido, pero Panquehue era como una zona, un humedal enorme, enorme, así que salía el agua por la tierra Ujú. y ahora no hay nada, no quedan. Bueno, también hablando de los ríos, por ejemplo, que cruzan el valle de la cordillera, hay medio río de los 4 ríos que pasaban, por ejemplo, Ujú. ya no hay esteros tampoco. Ujú. Pero eso más que nada como pasarle igual, no sé qué más decir, ya los compañeros igual dijeron harto. Sobre lo que comentaba sobre la falta de agua, eso es a propósito Ah, también quizás de los monocultivos. ¿Cómo es eso? ¿A qué se lo abogan sí, ustedes? ¿La falta de agua? ¿La hay el sequía? valle, es totalmente minero y agricultor. Ya. De hecho, en Putaendo se está instalando una minera, en los Andes ya hay una, que es Codelcandina, que tiene su división a rajo y subterránea. El a rajo solo funciona en verano, Ujú. pero Entiendo. la subterránea está todo el año ahí funcionando. Ujú. Eh, y bueno, Catemo, que es donde está Chagres principalmente, y Yayay, como decía, era una ya de las ciudades con más plantaciones de palto. Ujú. Es estrepitoso la cantidad de cómo se han tomado la tierra. Llega hasta la punta del cerro el cultivo, y los cerros no son chicos allá en San Felipe. Por supuesto. Estamos al lado, son cerros precordilleranos. Ujú. Y bueno, los Andes también, pues como te digo, está por ejemplo en el Juncal, no sé si conocen el glaciar del Juncal. Lo Es he un escuchado. glaciar El que está. parque, claro. Sí, claro, pues en el parque. Y la cuestión es que una vez fui el año pasado, de hecho, y afuera del parque hay una cuestión enorme que se roba todo el agua. Así como terminado el terreno del parque, está instalada esa cuestión y después de eso ya no hay nada, prácticamente de río. Bueno, la Concagua, que es uno de los ríos ya de los valles, también por lo mismo, porque está creo que el río Juncal, río Colorado, que alimentan en la Concagua. Y por esos ríos está cerrado, o a veces por la minería también está toda la semana el río cortado, el fin de semana la sueltan nomás. Y en Panquehue realmente hicieron una carretera nueva que atraviesa todo el valle, eh,
y ya no hay nada, ya no hay pozas, ya no hay humedales, de hecho hay, ¿cómo se llaman estas? Las napas subterráneas son las que estaban en Panquehue y las que, bueno, algunas aún resisten. Pero yo recuerdo un río que ahora está seco, en donde mi papá se tiraba por cámara y yo de niña creía que se le iba a llevar el río prácticamente, pues, y ahora no hay nada, pues sí es triste. Sí, por supuesto. Sí, Eh, sí. y bueno, eso no sé, yo creo que igual es un conocimiento bien bajo el que tengo yo de los problemas medioambientales de la zona. Tampoco he profundizado tanto y creo que ya son demasiados. Así que, Sí, bueno, eso. es difícil recordárselos todos en realidad, Sí. lamentablemente. Muchas. Son tantos que no. Muchas gracias, María Isabel. Ya, Bueno, estoy- entonces avanzamos un poquito a algún disenso también un poco del concepto de zona de sacrificio que pudiésemos como discutir en relación a lo que mencionaba Omar sobre la descripción de zona de sacrificio. Como decía, igual creo que es un concepto también bastante moldeable dentro de las condiciones de los territorios, ¿no? Pero en este punto nos vamos a abogar y en realidad vamos a seguir en realidad con uno de los grandes conflictos ambientales que en realidad cruza la quinta región. Así que empezamos. Y a propósito de eso, la idea de este taller o de este módulo en realidad es poder entregarles recursos un poco desde las experiencias de los mismos compañeros, compañeras, comunidades que le han hecho frente en realidad a la zona de sacrificio, ¿ya? Es por eso que vamos a presentar dos dos conflictos o dos zonas de sacrificio, si lo podríamos considerar así. Como todas y todos saben acá, Quintero Puchuncaví es un sector de la costa de la quinta región, y Petorca, que es el sector cordillerano o más de provincia en realidad de la quinta región, ¿ya? Bueno, ahí el Omar le está apuntando un poquito. Petorca está hacia arriba, de hecho está como yendo hacia la cuarta región, y Puchuncaví, Quintero, está precisamente en la costa, cercano también a Zapallar, a Concón, en realidad donde Concón también precisamente existen otro parque de termoeléctricas también. Entonces, ¿quieres, no sé, expresar un poquito sobre con el tema del mapita? Sí, solamente mencionar que esta es una cartografía que me tocó hacer para un encuentro que hubo en Limache por la Reserva de la Biosfera, que yo creo que en la última sesión vamos a hablar sobre eso, que podríamos decir que es como un concepto, como una antítesis de zona de sacrificio, y un poco de parte de nuestra experiencia aquí en Limache. Pero, disculpen, en el fondo lo que se presenta acá es lo que les decía antes, el tema de la termoeléctrica en Limache, que es un puntito que está ahí. Y eso, esa línea que viene desde Santiago hasta el norte es la carretera eléctrica con la cual nosotros también nos tocó luchar. LT Cardones por el Paico. Entonces, claro, si ustedes se fijan, pasa por lugares donde hay termoeléctricas, como la misma zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Entonces la idea era mostrar, y llega hasta Tiltil, que también es otra zona de sacrificio. Entonces, esta mancha amarilla que se ve acá, amarilla-verde, es la Reserva de la Biosfera, que es una denominación, no quiero ahondar mucho más, pero que en el fondo atravesaba esta reserva, que es nuestro territorio. Entonces, y vemos cómo la reserva también está rodeada de zonas de sacrificio. Entonces, es una amenaza muy, muy grande. Y en el fondo aquí se muestran, por un lado, el parque industrial, ¿cierto?, de Quintero, Puchuncaví, y la zona de Petorca, que en verdad la zona de sacrificio en Petorca son las tres comunas, son Petorca, La Ligua y Cabildo. Las tres son las que están complicadas con el tema hídrico. Y por eso le denominamos esto Sin Aire ni Agua para Vivir, como una introducción a estos dos territorios que son relevantes para entender este tema de la zona de sacrificio. Así que, como introducción, comentarles de que lo que vamos a hacer ahora a continuación va a ser como prácticamente reseñar dos libros relevantes en torno a este tema, como recomendación, libros que también se encuentran en el blanco, ¿cierto? Y eso, así que dale, Sari. Bueno, el primer libro que les recomendamos y que también cala bien hondo en realidad en las experiencias de la zona de sacrificio es Náusea, acá está.
Náusea de Esteban Contardo. Este escritor en realidad toma las experiencias de distintas áreas, de distintas personas, de distintas características de Puchuncaví y Quintero. Ya habla desde, bueno, el primer capítulo habla desde la intoxicación masiva que se realizó en el año 2011, si mal no me equivoco, en la escuela La Greda, ya, donde está rodeada, bueno, la ex escuela La Greda estuvo rodeada por al menos 5 termoeléctricas y centrales energéticas, y en el año 2011 se detona en realidad una intoxicación masiva de niños, niñas y adolescentes de esta escuela, como también de todo su cuerpo docente y personas que trabajaban ahí. Es ahí donde comienza la experiencia en realidad de este libro, y que pasa desde la intoxicación masiva, posteriormente también la demostración de los relaves, incluso de sectores o de campos rurales cercanos también a estos megaproyectos, donde personas dueñas de esos terrenos que no autorizaron también estos relaves pierden por completo la vitalidad de esta tierra, ¿ya? Donde por supuesto tenían una riqueza ecológica importante también, y que actualmente son dueños de una tierra muerta. ¿Ya? También tenemos experiencias de los pescadores, ¿cierto? Que también estuvieron en pie de lucha durante mucho tiempo, bueno, lo siguen estando, y también es la manifestación de la organización comunitaria, la organización colectiva para hacerle frente a esta ya instalada amenaza, ¿ya? Ahí vemos en realidad actores tan importantes como Mujeres en Zona de Sacrificio en Puchuncaví Quintero, donde también muchas compañeras dentro de esa organización le hacen frente desde la organización comunitaria, ¿cierto? Y también, bueno, vamos teniendo estas experiencias y experiencias de resistencia también, movilizaciones en la calle, donde terminan también en perseguimiento político, lamentablemente, de compañeras, compañeros también, que aún, bueno, algunos a nosotros los conocemos porque hemos marchado codo a codo también en las calles por la zona de sacrificio, por el medio ambiente, y que siguen resistiendo. Entonces, en realidad, Náusea es una crónica de la zona de sacrificio que yo les recomiendo absolutamente, entendiendo de que son distintas miradas. Muchas veces también en el movimiento medioambiental nos perdemos en realidad de las experiencias de las personas que no necesariamente están en la organización, en la comunidad, sino que solamente viven, son ciudadanos comunes y corrientes, pero que también tienen miradas en torno al conflicto, ¿ya? Miradas en torno a qué es lo que pasó con los hombres verdes en algún minuto, donde eran hombres que fueron muriendo y que su carne al morir eran absolutamente verdes porque estaban contaminados en realidad de todos los minerales que ha empezado a sufrir su cuerpo por trabajar precisamente en estos grandes monstruos industriales en realidad. Quisiera recomendarlo igualmente, bueno, también conocí un poquito a Esteban porque tuve que presentar precisamente este libro en una feria del libro acá en Limache, donde en realidad creo que una de las cosas que a mí me mueven en este movimiento ambiental es tener la experiencia de la gente común y corriente, y si ustedes leen el primer capítulo, donde es como casi una escena de terror, donde los niños, ustedes que algunos son profes acá, están dando la clase y se les están cayendo los niños uno por uno en sus propios pupitres. Es una historia de terror que en realidad termina con otra historia de terror, donde hay una activista que estaba embarazada, que estuvo en una movilización en Puchuncaví Quintero y que fue también perseguida políticamente, no solamente en su ciudad, sino que también fue perseguida por donde se movía. Entonces esas situaciones existen, lamentablemente, son los costos, pero también te da un poco de esperanza de que en realidad siguen resistiendo. Es bastante emotivo, de incluso existen alguna información tanto estadística como académica, pero es una crónica puramente
brindado desde los conocimientos de la gente, ¿ya? Entonces igual es un estudio bien interesante en realidad que hizo este escritor. Esteban no es ni geógrafo ni profesor, es solamente un escritor, estudió literatura y le interesó también contribuir también con las experiencias de estas mismas personas, ¿ya? Este es súper actual, de hecho salió este año, al parecer a principios de año, se demoró al menos 2 años en realidad en sacarlo, y es bastante actual, con datos bastante actuales. Actualmente Náusea está en editorial La Pollera, ¿sí? La Pollera, y que lo tienen efectivamente en el Blanco, en la librería, y creo que es mi libro del año. En el año 2022 creo que es el libro, es el libro que yo recomiendo, porque en realidad aparte es muy fácil de leer. Ya tienen al menos 7 capítulos de experiencias únicamente de las miradas de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Ya? Eso, bueno, también les vamos a presentar otro libro que es un poquito más, con un poquito más de investigación en realidad en relación a la privatización de las aguas y también de la zona de sacrificio, que lo realizó Rodrigo Mundaca, actual gobernador de Valparaíso, pero también militante de Moda Tima, el movimiento que está resistiendo y está viendo también la resistencia por el derecho al agua. Ya, el Omar tiene un poquito más de información de eso, que incluso este libro también tiene, es bastante didáctico, ya, porque tiene bastante información en mapas conceptuales, ya, a comparación de Náusea, que es solamente escritos y fotografías. Eso. No sé si queda alguna consulta sobre Náusea. No sé. Sí, ¿tienen alguna consultita? No. No, está súper. Yo leí el primero. Me agradó. Gracias, Marisol. César, ¿cómo te caes, te parece? No, que justo, sí, disculpa Marisol, que justo estaba hablando Marisol ahí. Sí. No, quería comentar que yo había leído los primeros capítulos y concuerdo con la descripción. Es realmente terrible lo que cuenta, eso de que los niños se desmayan, o sea, los relatos de los colegas ahí son terribles. Sí. Yo creo que un muy buen libro para justamente lo que estaba comentando. Yo no lo conocía hasta antes que ustedes lo mencionaran, y un muy buen libro para incorporarlo dentro de la literatura a revisar con estudiantes, sobre todo en ciencia, porque generalmente en ciencia se muestran las cifras, los datos, la estadística, pero muchas veces dejamos de lado estas historias de vida que hay detrás de los fenómenos ambientales o de estas zonas de sacrificio. Creo que es una muy buena literatura para incorporar. Así que reafirmo lo que tú señalabas de que es una muy buena opción para leer. Sí, es y es bastante fácil también de leer, de hecho es muy cortito. ¿Cuántas hojas tendrá? Como 100 y algo. 130, y tiene incluidas incluso fotografías, ¿ya? Y que en realidad como para recomendarlo para los chiquillos en aula también es súper recomendable. Eso, si no tienen ninguna otra duda o el comentario de Náusea, pasamos a la privatización de las aguas. Bueno, me toca reseñar este libro que en verdad lo leí hace harto rato, hace harto tiempo, pero solamente como datos personal, como que también me inspiró un poco a meterme en el tema agua, para como investigar el tema y tener una visión acabada en torno al tema. Es un libro que, como dice ahí, hace un análisis de las causas de cómo es que se privatiza el agua, ¿cierto? A raíz de qué legislación, ¿cierto? Que el Código de Agua y la Constitución del 80, y qué consecuencias lleva a eso, ¿cierto? Cómo eso se muestra en el territorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que son finalmente estas desigualdades, ¿cierto? Que uno ve, yo creo que todos aquí quizás hemos visto en la tele, que en la zona de aquí y lo que bien decía también María Isabel, que uno ve los cerros todos plantados, ¿cierto? Pero la gente sin agua. Es como la gran máxima, ¿cierto? Que plantea esto.
considerando, por ejemplo, que haciendo una comparación, el consumo humano es no más del 10% del consumo de agua y el consumo agrícola es 80%. Entonces, ¿cómo es posible de que no exista tampoco una mínima visión de que si la agricultura entregara un 10% de lo que consume, podría solucionarse el tema hídrico? Pero no, ni así la agricultura cede el paso a garantizar el derecho humano al agua, ¿cierto? Que es como lo que aquí se señala. Y en lo que es la resistencia, que señala ahí causa y resistencia, en el fondo ya el autor Rodrigo Mundaca ya habla un poco de su experiencia como luchador y como movimiento. Habla de cómo haciendo las denuncias ellos recibieron amenazas de vuelta, ¿cierto? Denunciando a algunos políticos que tenían derechos de agua, que tenían eh, como nexos y poder en la provincia de Petorca. Había todo un tema ahí de corrupción, ¿cierto? En torno a cómo funciona la legislación y en torno a cómo el modelo de las aguas en Chile genera estas desigualdades y tensiones. Claro, como decía Sadi, tiene algunos mapas conceptuales o infografías, mejor dicho, muy explicativas sobre cómo es el modelo de las aguas. Por ejemplo, ahí que en el fondo, esto es como extraño de explicar, o quizás no sea tan intuitivo, pero es como que yo puedo tener un pozo, pero si no tengo un derecho, que en el fondo es un elemento que yo tramito en la DGA en una oficina pública, y después cuando la Dirección General de Aguas me entrega una resolución que me otorga, digamos, ese derecho, es como un papel finalmente, yo después tengo que ir con ese papel al conservador de bienes raíces. Es decir, que el agua es como un bien inmueble. ¿Ya? Es muy extraño, ¿cierto?, de explicar y de entender así, pero así funciona. Entonces yo, ya dejándolo notariado, ¿cierto?, teniendo mi derecho de agua como un papel, ¿cierto?, ese papel yo lo puedo vender, se lo puedo vender a alguien, se lo puedo arrendar a alguien, lo puedo hipotecar, en el fondo se genera un mercado de agua. Entonces, es muy, muy complejo lo que eso desata finalmente, porque finalmente estamos en una situación donde muy pocos tienen una cantidad muy grande de agua y mucha gente necesita, hay mucha demanda, ¿cierto?, versus poca oferta. Por ende, la gente puede vender, o los que tienen agua pueden venderla en precios totalmente inflados. Es como muy extraño, es como un poco, es como de otro planeta la cuestión, como que de verdad se va totalmente de lo que puede ser la realidad, el funcionamiento del mercado del agua. Bueno, también habla de la institucionalidad, ¿cierto? De cómo es difícil hacer que el Estado se haga cargo del tema por debilidad en la fiscalización, dispersión institucional, sobre otorgamiento, que esto es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que como les decía, puedo, yo puedo ir, si yo tengo un pozo, puedo ir a la dirección y solicitar que me den este papel, que en el fondo me dice si usted puede sacar agua. Pero lo que ha sucedido es que muchas personas han ido, ¿cierto?, con sus pozos a solicitar estos derechos, este papel, pero estamos en una situación donde actualmente ya las valles, ¿cierto?, las cuencas ya no dan la cantidad de agua que daban antes, por el tema de que ha disminuido la precipitación. Entonces está sobreotorgado las cuencas. ¿Qué quiere decir eso? De que ya las cuencas ya no pueden entregar lo que en su momento se solicitó, se entregó. Entonces es una situación totalmente... Y ahí es donde se desata el mercado del agua, en el sentido de que el Estado, en este caso la DGA, deja de entregar derechos, estos papelitos, por ende, ¿a dónde tengo que conseguirme que ni siquiera es el agua? ¿A dónde tengo que conseguirme el derecho a sacar agua? Comprándoselo a otra persona, a un privado, a un particular que tenga, y como les decía, ahí, entre privados, se ponen los precios, y al final los precios están totalmente inflados por la alta demanda que hay. Bueno, en verdad lo voy a pasar rápidamente, pero en el fondo la infografía un poco explican en general cómo funciona el tema,
el modelo agrícola es como bien importante porque, como les decía, la agricultura comparado con el consumo humano es totalmente alejado. Entonces, esta es como la piedra angular. La agricultura, en este caso, lo que nos tiene como estamos, ¿ya? Ahora, también hay grandes discusiones en torno al tema, que el libro por lo menos no lo plantea. Pero, por ejemplo, que la discusión que hay entre la gente que vive en el campo y que vive de la agricultura, o que trabajan, me refiero como a los agrícolas, que tampoco tienen miedo a denunciar, ¿cierto?, a sus propios jefes. Entonces también tenemos una situación en el campo de la zona central que es súper compleja, ¿cierto?, de atender, que yo creo que es muy difícil de resolver ese dilema, ¿cierto? Como, ¿qué prefiere la gente? ¿Trabajo o agua? También, eso es un tema que está totalmente vigente al día de hoy. Y bueno, en torno al libro como tal, yo solamente quería leerles una parte, o dos partes, del libro. La primera parte, que es el prólogo y la introducción, son dos partes que de hecho no está escrita por Rodrigo Mundaca, pero la primera parte dice así: dice, un libro puede terminar siendo muchas cosas o ninguna. Son tantos los papeles que se escriben día a día, tantos a riesgo de terminar solo siendo tiempo y material acumulado, que los destinos de miles de libros son el polvo y el olvido. Dice, no obstante ese peligro, el libro que hoy tiene en sus manos contiene un propósito que, insolente, se levanta frente a toda posibilidad de silencio. Es más, es un libro que se levanta contra toda posibilidad de inacción. Un libro que palpita, porque está hecho al pulso de los firmes pasos de caminantes incansables y por tanto de larga vida. Eso lo escribe Carla Antman, que entiendo que ahora es alcaldesa de Valdivia. Y eso es el prólogo, y en la introducción, al final también hay un párrafo bien interesante que dice, las siguientes páginas nos enfrentan a un dilema que ha sido central para la historia de los pueblos. ¿Quiénes serán los que destraben este conflicto y den una solución definitiva a esta situación? ¿El Estado y sus bloques de poder? ¿O las comunidades, los movimientos y las fuerzas que pugnan contra el sistema dominante? Es un desafío colectivo impulsar las transformaciones estructurales y pasar a la delantera. Y eso lo escribe Rodrigo Faúndez, que también es de Modatima. ¿Por qué les leo esto? Porque en el fondo yo cuando leí esto, me acuerdo, la primera vez, en el fondo es como remecerte de que algo hay que hacer, en el fondo, algo que hay que tomar acción, ¿cierto? Por eso yo le puse a eso un llamado a la acción, en el sentido de que es como, si todos estos años el Estado ni la empresa han hecho nada por nuestro bien, tendremos que ser nosotros quienes tenemos que hacerlo. En el fondo, como dice, pasar a la delantera, ¿cierto? Ser vanguardia en darnos, ¿cierto?, nuestro propio buen vivir. Entonces yo les dejo esas frases que creo que son bien interesantes, que por lo menos son las que más rescato del libro en el sentido como más político. Obviamente el libro es muy bueno en cuanto a contenido de explicar la problemática, pero ese llamado a la acción que tiene, yo creo que es lo más importante al fin, ya que genera este libro. Y solamente como algo didáctico, les quería mostrar esto. Creo que voy a tener que cambiar parece que se salió Sí. la pantalla compartida. Ya. Sí, rápidamente. Les quería mostrar esto, que es un mapa que uno se puede meter desde desde incluso su teléfono o desde el computador, que uno pincha el link. Y bueno, esto es un material que yo construí, que muestra los derechos de agua, ¿ya? Que es lo que le decía, como todo lo que las aguas que solicitan los particulares quedan registrados en la DGA, y esto en el fondo es como la información pública que hay. Igualmente puede estar puede faltar mucho, porque mucho robo de agua, finalmente mucha extracción que no se informa, que eso finalmente es robo. Pero esto, más que nada se los muestro porque si quieren se lo puedo enviar. Esto en el fondo son los derechos de la zona de Limache, que en el fondo si uno pincha en ellos, uno puede ver, por ejemplo, quién es el dueño de esa agua, cuánta agua debería sacar, y si uno, por ejemplo, puede andar en terreno con este mapa en el teléfono, y puedes ver que quizás ves un pozo en el río, pero no está en el punto ahí, es porque están robando agua. Entonces, más que nada se los dejo porque
quizás les puede interesar, quizás podemos, para la próxima reunión, si a alguno de ustedes le interesa hacer un mapa de su zona, y ustedes pueden tenerlo ahí para ir a terreno, si quieren un día pasear por, por los ríos y ver si es que existen extracciones ilegales. Si les interesa, les podemos entregar un insumo así para cada territorio. Está súper bueno. Por ejemplo, uno pincha ahí y aparece, no sé, este punto de acá es de Ronaldo Está Augusto terrorífico. Cantillano, y debería sacar 2 litros por segundo, y así. Entonces, eso también, no sé, se me ocurre que quizás ustedes como son profes pueden ir al terreno con los niños y decirle, vamos a denunciar a ladrones. Pero eso, o sea, te lo menciono, o sea, lo muestro más que nada también para que vean El cómo, taller de ecología. y cómo se ve la cuenca, ¿cierto? Es como un colador finalmente, la cantidad de pozos que hay, por ejemplo, en nuestro caso en Limache es tremendo, ¿cierto? Cómo está sobreexplotado nuestros ríos, ¿cierto? Así que eso, chiquillos, chiquillas, no les doy más la lata. Igual el libro de Mundaka, bueno, en realidad ese libro igual tiene bastantes años. Creo que en el 2000, Irra, si me podéis echar el ojo. Ese libro fue publicado por una editorial amiga, que también 2015. otro negocito que tenemos ahí, de una El editorial boliche. de pensamiento crítico, que se llama América en Movimiento, se la recomiendo. Tenemos también unos packs promocionales para Navidad ahora. Y sí, ese libro lo sacamos, fue el segundo libro que sacamos como editorial. Fue el 2000, creo que 13 o 14, si mal no recuerdo. 2015 por ahí. Sí, Sí, es Ahí un... En en la 2015, primera hoja aparece. sí, 2015. en la primera hoja sale, 2015. En los libros. Ya. Sí, es que no me acuerdo porque sí, debe haber sido como a principios del 2015. Entonces creo que fue el segundo o el tercer libro, creo que el tercero, ahora que estoy mirando acá, yo tengo acá en mi biblioteca, ahí Ya. tengo todos los libros de la editorial que hemos sacado, que son 45 hasta ahora. Ah, bueno. Ah, muy bien. Ese fue el segundo o tercero. Sí, este libro en realidad como para la lucha medioambiental que en realidad estaban haciendo recién. Habían hartas personas en realidad que estábamos bien interesadas de lo que estaba pasando en Petorca, de Modatima específicamente también, y nos entregan este libro, ya todo muy fan, todo muy fan. Estábamos en realidad viendo, y creo que uno de los pocos o de los primeros libros que nosotros como movimientos ambientales empezamos como a adquirir como una forma también de poder informarnos para ordenar también nuestra lucha, ¿no? Y también creo, bueno, en mi experiencia por lo menos, ahí yo me di cuenta cuando leí este libro que es como ya tengo que estudiar en realidad para saber qué estoy diciendo. Y ese libro es bastante bueno porque ayuda a las personas que no leemos tanto, ¿ya? Porque es bastante gráfico, ¿ya? Con muchos recursos, con mucho tecnicismo a veces, pero yo se los recomiendo mucho. No sé si tienen algún comentario de este libro. O en general, de lo conversado. César parece que se desmutió. yo quería un poco como... A mí tú comentabas, Omar, el tema de la vigencia de estos temas, y este libro que ustedes comentan me parece como bien paradigmático, y cómo queda esto en el escenario actual, porque o sea, teníamos este libro que venía, ¿no es cierto?, desde un activista ambiental como Rodrigo pasa, ¿no es cierto?, al mundo político, viene el plebiscito, Petorca, todo ese territorio, ¿no es cierto?, impactado por las paltas, vota en contra, al igual que todo Chile, incluido Yapel, que igual también tiene palta, vota en contra de todo esto. El libro increíblemente sigue vigente, porque sigue el mismo marco jurídico, no quedó outsider porque no se aprobó la nueva constitución. ¿Cómo encaja toda esta reflexión en ese nuevo escenario? ¿Cómo está toda esa zona allá que icónicamente se había levantado a partir de los movimientos ambientales en contra del despojo del agua? ¿Cómo queda en este nuevo escenario? Yo se los pregunto más porque ustedes han visto en redes sociales, ha habido caricaturas,
de esta idea de ya, ahora como palta sin ningún remordimiento, toda esta burla estúpida que no nos permite un poco reflexionar qué hay en la trastienda de todo lo que ocurrió. No sé cómo lo ven ustedes allá, cómo queda parado este libro, sigue vigente o no, sigue siendo un insumo, o perdió, ¿no es cierto?, todo soporte. No, bueno, como bien tú dices, dado que la estructura jurídica es la misma, en ese sentido sirve mucho para entender cómo funciona, ¿cierto? Yo lo traté de explicar muy someramente, que es como está el pozo, uno pide el derecho, y el derecho es una cuestión virtual que en el fondo uno puede transaccionar, pero el libro en el fondo, si uno quiere entender cómo funciona el mercado del agua, te sirve para seguir entendiéndolo, ¿cierto? Porque no ha cambiado y parece que va a costar que cambie, pero bueno, él también lo decía, la disyuntiva que puede haber a veces entre tener agua o tener empleo son las cosas que quizás no se vieron, que quizás el libro no trabajó antes, o el movimiento no trabajó antes, no se procesaron quizás otros elementos importantes para el territorio. Bueno, también creo que es importante señalar que Modatima igual es un movimiento que nace de cierto nicho como medio académico, en cierta parte, en cierta configuración. Obviamente también existen agricultores, campesinos, pobladores de la provincia que son y han sido parte de Modatima, pero Modatima en su momento se ha enfocado, y eso es un poco los comentarios que yo tengo, en temas más comunicacionales y trabajo más como político, en el sentido de incidir como en puntos específicos de la política y puntos estratégicos, que obviamente ha servido mucho para visibilizar, ¿cierto? Incluso han hecho trabajo en el extranjero. Me acuerdo que en su momento trabaron también como la exportación de palta a países europeos, y eso fue como se dice, un ají para un montón de empresarios y altos políticos, porque en el fondo me acuerdo haber visto un titular que decía así como la ropa sucia se lava en casa, estaban así como con frases muy cliché, criticando, ¿cierto?, el actuar de Modatima. Pero a lo que quiero ir con esto es que en el fondo quizá también a estos movimientos le faltaron un poco más de trabajo de base, quizá, de estar en las comunidades, en el fondo problematizando quizás mucho más, como si lo hacían otras organizaciones más de base, algunas organizaciones de comités o de agua potable, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema, más que el libro como tal. Yo siento que el libro sigue vigente, explica, como les digo, el marco jurídico y también la historia de Modatima, que es como lo importante. Quizá también nos va a servir nos sirve un poco para entender cómo Mundaca también llega a donde está, y también en ese sentido el tema de la victoria del rechazo. Pucha, el mismo Mundaca dijo en una entrevista, me parece haber leído, que hasta lloró con el resultado. Entonces, en verdad, igual es una situación que también a todos nos deja indiferentes, pero yo creo que el libro como tal sigue vigente. Sí, y también en relación a eso, yo creo que en realidad es como imposible en realidad leer este libro y no acordarse de la frustración del 4 de septiembre, ¿ya? Porque acá está toda la frustración y está toda la injusticia explícita, con respaldos de que es una injusticia, ¿cierto? Ahora, yo creo que también, claro, como movimientos sociales, yo creo que también estamos bien al debe en realidad como un poco de educación comunitaria, educación popular, y también entendiendo el contexto en que nos encontramos en la sociedad chilena, que en realidad mucha gente ni siquiera lee o ni siquiera comprende lo que está leyendo. Entonces, también creo que fue una apuesta súper ambiciosa poder repartir millones y millones de ejemplares de una propuesta de la Constitución, cuando entendemos también que la gente de la población no está leyendo. Mis vecinos no leen en realidad, porque están más preocupados también de poder descansar para poder trabajar al siguiente día.
Y creo que también esas son las críticas, bueno, este es un área, ¿no? Un área específica del tema del agua, derechos del agua, que se propuso también como derecho fundamental en esta propuesta de la Constitución, que también es muy recomendable de leer en aspectos de ecología y medio ambiente, pero también no podemos desconocer también que estamos en una sociedad de que en realidad nos falta cultura y nos falta generar comunidad para poder explícitamente también evitar lo que nos pasó el 4 de septiembre, efectivamente. Y que en realidad la frustración, tanto que yo leí esa entrevista que Mundaca decía que en realidad se puso a llorar, francamente nosotros también nos pusimos a llorar acá porque la frustración de que Petorca haya ganado el rechazo, creo que es una de las cosas como más hirientes que pasó en ese instante. Sí. No, pero igual ahí me acuerdo haber visto un video cortito que era como de 10 minutos, voy a tratar de buscarlo y se los dejo, que hablaba un poco también de eso, como el estigma que ha tenido Petorca también, que sí. Es importante señalar de que, claro, todos hablan de Petorca, pero claro, como el ejemplo, ¿cierto? Pero tampoco muy poca gente conoce Petorca también. Entonces, Petorca también tiene otros problemas, ¿cierto? No solamente el tema hídrico. Entonces, también ahí creo yo que se sirve para desmitificar ciertos temas también. Petorca no solamente escasez hídrica, hay un montón de otros temas, entonces... De hecho, lo que les decía, incluso no es la comuna de Petorca. Todos cuando dicen, no, Petorca tiene problemas, yo diría que incluso la que tiene más problemas es Cabildo, que es la que está al lado, la comuna que está al lado. Y eso sucede porque en el fondo se estigmatiza algo y, claro, se generan todas estas caricaturas que son súper tóxicas y súper problemáticas, y al final vemos que el tema es más complejo que solamente el robo de agua. Entonces... Claro, es un todo por sobre un problema específico. Sí, entonces eso es importante también de presentar. Bueno, también, no sé si alguien más quisiera decir alguna mención de algo, para ir terminando, quisiera leer solamente una apreciación del libro de Náusea, ya, que esto en realidad fue una prosa, o en realidad un escrito de una agrícola, está en el capítulo 3, plato único, ¿ya? Justiciano se llama la persona, que en realidad hace un escrito en relación también al asesinato, al posible suicidio de nuestro compañero Alejandro Castro. Así que, bueno, no sé si seguimos. ¿Vas a dar el video? No, voy a dejarlo nomás, el link para que ustedes lo vean, pero dale nomás. Ya, súper. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿No? Bueno, derechos humanos vulnerados por más de 50 años de contaminación y 500 años de los hermanos mapuches a quienes les quitaron las tierras. Y todavía el pueblo chileno no es capaz de firmar la tregua. Y nadie hace nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ni el Estado de Chile, ni los gobiernos de turno. Nadie hizo nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ni con los estudios científicos y lo que arrojaban, nadie hizo nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Ni con los gases tóxicos, ni con los niños que se desmayaban, nadie hizo nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Y ahora que callaron a nuestro compañero Alejandro Castro, exigimos que hagan algo, ya que nunca han hecho nada, nadie hizo nada. Esto lo escribió Justiciano, una persona habitante en realidad de Puchuncaví Quintero. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra apreciación, damos por finalizada la... ¿Puedes ponerlo? Damos por finalizada la clase de hoy, la penúltima, y ya el próximo viernes estaríamos en realidad terminando nuestro taller. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más, Omar? ¿Iba a decir algo? No, es que me acuerdo haber visto quizás alguno de ustedes que había como desmuteado el micrófono. ¿No? No. Ya. Súper. Ya pues, chiquis. Ya, pues. Nos vemos en nuestro último módulo. La próxima semana, previa a la... ¿El 23? Sí. Chao, Rubén. Un gusto verte. Chau. Va a ser la sesión navideña. La sesión navideña. ¿Verdad? Chao. El video se los mando en la próxima sesión. Porque sí, lo deja en el chat, yo lo socializo por el correo, ahí lo podemos enviar.
Súper. Ahí ¿Ya? está todo igual. Ya, Chaito. cuídense mucho. Gracias por Estén todo. bien. Buen fin de Todo súper semana. buena. Chao. Chau.